Profesor y amigo Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Buenos días, ministro Fernando Londoño. Es un gran placer siempre hablar con usted y con su equipo. Bueno, en Francia invitaron a Pastor Alape a que dictara una conferencia y uno se queda estupefacto. ¿Será que los que lo invitan no conocen su prontuario? ¿No saben que esos tipos de las FARC son secuestradores, violadores, asesinos, narcotraficantes, terroristas y que los invitan a dictar conferencias en Francia, en la cuna de la democracia moderna, en la cuna de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos Humanos? ¿Esto cómo es? No entendemos. Usted que está allá, ¿cómo nos puede explicar que esto haya ocurrido? Claro que Alape no fue porque sabe que lo ponen preso a petición de los Estados Unidos que lo soliciten extradición por narcotraficante, no por rebelde ideológico ni porque tenga esta o aquella posición política, porque es un narcotraficante vulgar, además de asesino, violador, secuestrador y cuanto se le pueda decir. Explíquenos eso, profesor. Sí, ministro, es terriblemente sorprendente lo que pasó por dos razones. En primer lugar, porque la prensa colombiana como que al comienzo no se dio cuenta de la cosa, no estaban informados de lo que pasaba con este señor Lascarro, es decir, alias Pastor Alape, y porque esto muestra cómo en Europa, en Francia y en Europa en general, las andanzas y los crímenes que estos tipos de las FARC han cometido no son conocidos y ahora están ellos apareciendo ante personalidades políticas como este señor Hervé Morán, que fue el que lo invitó a la APE. Aparecen como unos excombatientes, como unos resistentes, como gente decente que se puede invitar a un evento de una importancia tal y enorme como la celebración de los 75 años del desembarco en Normandía. Eso entonces a mí me pareció terrible cuando vi esa noticia, gracias a un pequeño periódico de la región de Normandía, y por eso inmediatamente traduje la cosa y comencé a distribuir esa información. ¿Aló, ¿Sí, aló? profesor? Sí, profesor. Sí, Lo estamos oyendo. sí, ¿Aló? sí, sí, Lo, sí. lo estamos oyendo, Entonces, profesor, que usted tradujo cuando vio la publicación en un pequeño periódico de Normandía. Adelante. sí, la invitación fue hecha por Hervé Morán, que es un ex ministro de Defensa de Francia. Actualmente él es el presidente de la región de Normandía, del Consejo Regional de Normandía más específicamente, y es presidente del partido Le Centrista. Él es un líder centrista que está más o menos apoyando el gobierno actual. Y esta es una persona que estuvo en Colombia en una oportunidad, encontró a Agape, no sé por qué razones, y desde ese momento lo invitó a que fuera a Cannes a participar en un debate, en una discusión que se hace en estos días, para hablar de la paz y hablar de cosas maravillosas, sin saber este prontuario terrible que tiene este señor. Es increíble entonces cómo, en primer lugar, el gobierno colombiano no distribuye al internacional la información de lo que esta gente son. En segundo lugar, la prensa colombiana tampoco vive en alerta a la caza de este tipo de informaciones que tienen que ver con la buena imagen de Colombia en el exterior. ¿Qué tal, por ejemplo, si este señor hubiera aceptado la invitación? Hubiera aparecido allá como un representante de Colombia que vino acá a esa celebración del desembarco en Normandía. La vergüenza y para Colombia hubiera sido enorme. Es un insulto y un ultraje, no solamente para Colombia, sino para los mismos veteranos americanos, canadienses, australianos, escoceses, en fin, que fueron a dar su vida hace 75 años por la liberación de Europa. Entonces, esto pues es inaudito lo que pasó. Por fortuna, este señor, alguien le advirtió que si venía, corría el riesgo de que lo capturaran porque hay una orden hace rato de parte de Estados Unidos para que lo capturen por
haber cometido una serie de delitos, entre esos el narcotráfico. Entre ellos y principalmente el narcotráfico. Estos son grupos narcotraficantes que disfrazan sus crueldades y sus violencias y su terrorismo diciendo que es que son de izquierda. ¿Cuál izquierda? A propósito, hay un mito sobre esto, profesor, usted que conoce esta materia como nadie. Eh, nos puede llevar el tema a donde nosotros lo queremos llevar. Esto no es una cuestión teórica de si el socialismo es bueno y es malo y si distribuir las cosas tiene un efecto económico de aquí o de allá. Es una cuestión pragmática. Díganos cuál socialismo es el que ha ganado en el mundo. ¿Dónde la eliminación de la propiedad privada y la sustitución por la propiedad estatal y la dirección central de la economía han producido resultados positivos para la humanidad? Y lo que tenemos en América es uno y otro espectáculo de cómo el socialismo es solamente un fabricante de miseria. Usted que es un experto, profesor, díganos, ¿este mito cómo se mantiene? No, el socialismo marxista, que es el socialismo que más se implantó en el mundo, nunca produjo una sociedad próspera ni en paz, ni siquiera capaz de desarrollar a nivel intelectual y científico cosas fundamentales. Siempre el comunismo y el socialismo marxista condujeron a los pueblos a las catástrofes más grandes, a las explosiones de odio y de muerte más grandes de la historia de la humanidad. Eso está completamente comprobado. Lo malo de todo esto es que el comunismo siempre tuvo una especie de buena prensa por el hecho de que la Unión Soviética participó en la Segunda Guerra Mundial en el bando de los aliados, y fue una de las potencias que ganó la Segunda Guerra Mundial contra el eje nazifascista que existía. Y eso le dio a ella un prestigio que ellos siempre utilizaron y siempre supieron explotar muy hábilmente y hasta hoy en día. Claro que en Europa la imagen de estos gobiernos se deterioró, y eso explica por qué los partidos comunistas y socialistas marxistas en Europa han completamente periclitado, son unas minorías ínfimas. La última elección para el Eurocongreso demostró que las minorías estas comunistas prácticamente no existen. Pero esa es la situación. En cambio, en América Latina ya se sabe muy poco qué es el comunismo, cuál es el balance del comunismo en el mundo, porque no hay literatura, no hay libros, no hay discusiones. Realmente en Colombia y América Latina se sabe del comunismo por lo que los comunistas dicen de lo que ellos han hecho en el mundo. Entonces, así el debate es un debate completamente frustrado que no lleva a la claridad. Profesor, pero aquí no tenemos libros, no tenemos teoría, no tenemos academia, pero sí tenemos ejemplos. Es que uno ve Cuba, en Cuba están prácticamente a las puertas de otro periodo especial. La gente se está muriendo de hambre, las cartillas de racionamiento las tuvieron que recortar, la gente no tiene que comer. Y con las últimas medidas de Trump, pues va a ser peor todavía porque cayó sobre el sector turístico, que era lo que mantenía algún grado de actividad económica en Cuba. Lo de Venezuela es una tragedia sin horizontes. Venezuela, el país más rico del mundo, sin duda el país más rico de América, lleno de recursos naturales, vuelto pedazos por el socialismo del siglo XXI, y de Nicaragua ni hablar, y de los países centroamericanos que han padecido el socialismo. ¿Qué se puede decir? Pues que están lanzando a su gente a la miseria de un éxodo, buscando traspasar los cordones de seguridad de México y de los Estados Unidos, y el que sea, se hacen matar con tal de llegar a los Estados Unidos para poder comer. Profesor, no tenemos academia, pero sí tenemos ejemplos. ¿Cómo podemos ser tan ciegos? ¿Qué opina usted? ¿Por qué la ceguera voluntaria
como así llamó un escritor francés uno de sus libros más famosos, la ceguera voluntaria de América Latina ante los efectos del comunismo. Sí, eso es verdad, pero ahí yo creo que hay una explicación para eso. Es decir, la miseria de los pueblos, la degradación más absoluta, más abyecta, como la que ocurre en Venezuela y como la que ocurre en Cuba, puede resistir todo. Ellos, los dictadores que están al frente de esos países, pueden crear su propia literatura, sus propias leyendas, su propia narración, sus propias explicaciones. Y si del otro lado no hay una respuesta, no hay un combate cultural, ideológico contra esas imposturas, la imagen de esos países completamente catastrofados no va a aparecer claramente. Recuerde usted que una de las primeras cosas que hizo Salvador Allende cuando llegó al poder en Chile fue crear una casa de edición. Creó una editorial con dinero del Estado muy poderoso que comenzó a imprimir libros, a distribuirlos fácilmente en Chile y a exportarlos en toda América Latina. ¿Qué fue lo primero que hizo Fidel Castro cuando llegó al poder? Se tomó los diarios que existían, los diarios liberales y conservadores y las revistas liberales y conservadoras que habían en Cuba y las transformó en maquinaria publicitaria de su régimen. Y eso duró siempre. Es muy importante que frente a esos esfuerzos de propaganda y de explicación y de análisis y de intoxicación intelectual, haya una contraparte, haya un combate también decidido para responder a esas cuestiones. En Colombia ese combate no existe o existe de una manera muy limitada. Lo están dando algunas personas a título individual sin que haya un esfuerzo estructural frente a esa cuestión. Por eso es que en Colombia y en Bogotá, por ejemplo, hay sectores que están completamente convencidos de que las tesis del señor Petro son válidas y que él tiene toda la razón. ¿Qué se le puede hacer si frente a la basura ideológica que él distribuye a diario no hay un esfuerzo sistemático? Ese es el problema que ocurre en Colombia, en mi opinión. Ese es el problema. Lo que llaman el liberalismo en Europa, que aquí podría ser el conservatismo, los que sostenemos la libertad como principio rector de todo proceso filosófico y práctico para conducir a una sociedad mejor, somos muy pocos. El liberalismo económico es aquí prácticamente ignorado y somos intervencionistas y somos muy cercanos a todas las formas de socialismo y no tenemos una conducta concluyente en esa materia. El tamaño del Estado es cada vez mayor y mayor su ineficiencia y su capacidad para conducir una economía decadente. Y cuando nos encontramos con nuestra realidad, peleamos con la realidad. Allá en Francia dicen que los hechos son tosudos, ¿no? Les faits sont têtus. Esa es una frase muy famosa de los franceses. ¿Por qué no vamos a los hechos? No vamos a las cosas, como decía Ortega y Gasset a comienzos del siglo XX. Y entonces seguimos engolosinados con estas teorías socialistas, intervencionistas, con este crecimiento del Estado, con una forma patriarcal. No es que hay que darle a los pobres, no, a los pobres lo que hay que darles es empleo, trabajo, oportunidades de desarrollo personal, pero no pues unos pesos que mañana no los tiene y que no significan nada porque no valen nada, además se los está dando por cuenta de la estabilidad fiscal del país. Esa es la situación, profesor, y vamos a ver qué sucede. Y usted, finalmente, ¿usted qué cree de estos problemas de Cuba y de Venezuela? ¿Eso cómo se va a terminar? Porque pueden seguir haciendo la demagogia que tiene, pero a Venezuela se le acabó la gasolina, se le acabó la energía eléctrica, se le acabó la comida y Cuba está en una etapa de racionamiento parecida a la etapa especial de la que habló Fidel Castro después de la caída del muro de Berlín. ¿Eso para dónde va, profesor? ¿Eso se puede mantener? Venezuela puede ir empeorando y puede llegar a estadios mucho más bárbaros que los que conocemos hoy en día. Eso ya pasó en la historia.
Eso ya pasó en Europa. Lo que ocurrió, por ejemplo, en los países del este, de Europa del Este, al comienzo, donde hubo hambrunas masivas que afectaron millones de vidas de personas, en donde hubo fenómenos hasta de canibalismo para poder soportar y sobrevivir a esa situación de hambruna. Eso ya ocurrió, y eso ya ocurrió bajo control de los comunistas. Y sin embargo, esos regímenes no cayeron por haber llegado a esos estadios de tal barbarie. En Venezuela pueden pasar cosas peores de las que pasan hoy en día si no hay una respuesta de tipo continental y una respuesta consecuente frente a lo que pasa. Esto puede durar años y años. Las estrategias que han utilizado los señores de la oposición, que yo los respeto mucho a todos, han fracasado porque hay una dosis enorme de utopismo y de confianza en ellos mismos que han llevado a estos procesos a fracaso hasta el día de hoy. Pero yo creo que hay que aprender un poco de los mismos marxistas. Por ejemplo, hay un autor que es Gramsci, que fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, que comprendió que había una segunda manera de tomar el poder, que era conquistar el espíritu de las gentes, la intelectualidad, la confianza, a través de la cultura. Es decir, una vez, no basta solamente con transformar la situación a nivel político, sino hay que llegar a un nivel de lo metapolítico, es decir, de lo cultural, de lo ideológico, de la psicología. Y eso lo hemos olvidado nosotros. Hay un combate que tenemos que librar, un combate cultural, ideológico, que hay que hacer. En Colombia hemos creído que las guerrillas comunistas se combaten únicamente a través de la lucha armada, defensiva del Estado colombiano, en fin. No, hay ese elemento otro cultural, metapolítico, intelectual, moral, que se debe dar y que no existe. Es lo mismo que está pasando en Venezuela y lo mismo que explica la durabilidad de la dictadura castrista. Profesor Eduardo Mackenzie, ojalá abramos los ojos y ya adelantemos ese debate hay que adelantarlo, no solamente desde el punto de vista conceptual, académico, hay mil maneras de demostrar que el socialismo es irracional, que el socialismo es torpe y contrario a la naturaleza humana, pero además hay que demostrar que no funciona. No funciona porque no ha funcionado en ninguna parte, porque no puede funcionar, porque lo que es irracional no puede funcionar. Profesor Eduardo Mackenzie, adelante con sus estudios, aquí los recibimos, usted no sabe con cuánto gusto y siempre lo divulgamos porque lo que usted dice, lo dice con toda la razón allá en el corazón del pensamiento político universal que es Francia. Profesor Eduardo Mackenzie, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. Muchísimas gracias a usted, ministro Londoño.